Una frase recurrente al momento de hablar del límite de los derechos suele ser la siguiente: los derechos de un individuo terminan en el momento en el que inician los derechos de otro. Es una frase que tiene poder, fuerza, pero que no está exenta de críticas. Bajo la opinión de su servidor les presento: ¿por qué tus derechos no terminan donde los derechos ajenos comienzan? Esta frase es errónea debido a que existen razones por medio de las cuales se permite el ejercicio del derecho de una persona en menoscabo del de otra. Primera idea al respecto: la jerarquía normativa. Con base a lo que vimos en el video de la pirámide de Kelsen, que te lo dejo aquí arriba, si un derecho contenido en una norma superior entra en conflicto con un derecho contenido en una norma inferior, el primero de estos se aplica en detrimento del segundo. Si siguiera la lógica de la frase, tendré que inaplicar el primer derecho jerárquicamente superior, porque este es el que entra en conflicto. Por medio de este ejemplo se puede evidenciar que al menos la frase es errónea en un sentido absoluto, por una cuestión de jerarquía. Ahora bien, ¿qué ocurre con derechos de igual jerarquía? De todas maneras, nadie utiliza esta frase para defender un pagaré, sino que se hace referencia a los derechos constitucionales. En ese sentido, ¿podré aplicar la frase con relación a los derechos constitucionales de igual jerarquía? Y la verdad es que no. Y esto porque previamente ya pueden existir reglas, principios o directrices que de plano limiten los derechos de un individuo, indistintamente de cuál entre en conflicto. Y para esto pongamos un ejemplo. Les presento el mayor deus ex machina de todo el derecho: el interés superior del niño. El interés superior del niño como principio lo que hace es adecuar la conducta, tanto de los agentes públicos como de los privados. En este sentido, lo que determina es que nuestras acciones deben estar encaminadas a garantizar en mayor medida el bienestar de los niños. En ese sentido, ¿qué ocurre si el derecho de un niño entra en conflicto con el derecho de un adulto? Esto es simple. En la mayor parte de casos, el derecho del niño prevalecerá en menoscabo del adulto, pese a que es el primero de estos el que entró en conflicto. Además, con base al interés superior del niño, se han creado reglas que de lleno limitan los derechos de los adultos con el fin de garantizar el bienestar de los niños. Y una clara muestra de esto es el apremio personal. Por poner un ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 29, literal C, prescribe lo siguiente: se reconoce y garantizará a las personas. 29. Los derechos de libertad también incluyen: C. Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. En esta regla se puede evidenciar que parte del derecho a la libertad consiste en que no se te prive de tu libertad por el hecho de tener una deuda, porque éstas no lo ameritan, a menos que dicha deuda sea el resultado de una pensión alimenticia que se le deba a un niño. De ser este el caso, se puede pedir el apremio personal, que no es más que meter a alguien en la cárcel por la única razón de que no ha pagado una deuda. Es por ende el interés superior del niño una razón por medio de la cual las personas deben preferir el goce y ejercicio de los derechos de los niños, incluso si esto representa el menoscabo de los derechos de los adultos. No solo eso, sino que con base a este principio se crean reglas que de lleno limitan los derechos de los adultos con el fin de garantizar el bienestar de los niños, indistintamente de cuál sea el derecho que entre en conflicto. Con base al ejemplo antes planteado, podemos observar que la lógica de la frase no siempre se podría aplicar, debido a que hay razones por las cuales el escenario opuesto debería ser una realidad. Ahora bien, cabe preguntar si entre personas equivalentes, entre las cuales no hay una relación de preferencia, se puede aplicar o no la frase. Y la verdad es que no, debido a que la metodología que se utiliza para poder decidir entre uno u otro derecho es distinta y un tanto más compleja. Para esto establezcamos un ejemplo hipotético. Digamos que yo, su servidor, llama al presidente tonto en un medio público y de alta difusión. Más allá de la correspondencia de mi aseveración con la realidad, aquí estarían en juego dos derechos. Por un lado, el derecho a la libertad de expresión y por el otro, el derecho a la honra. Derechos que toda persona tiene. Si yo aplicara la frase planteada, el resultado sería simple. Mi libertad de expresión debería ser anulada en pos de garantizar el derecho a la honra del presidente. ¿Por qué? Porque es mi derecho el que entra en conflicto con el derecho ajeno. Un escenario completamente indeseable. Y por eso es que en derecho, a falta de una regla específica que determine cómo debe ser nuestro actuar, tenemos un mecanismo para decidir. Este ejercicio se conoce como ponderación,
que no es más que un juicio de valor, el cual consiste en la elección del escenario menos gravoso para las partes, lo cual se puede lograr estableciendo dos escenarios hipotéticos. ¿Qué pasa si vulnero el derecho A? ¿Qué pasa si vulnero el derecho B? En nuestro ejemplo planteado, el derecho A es la libertad de expresión, la cual, si se anula, representaría un daño considerable a mi capacidad de expresarme, porque no podré utilizar una palabra en concreto en contra del presidente ni cualquiera de sus sinónimos. Es decir, no podría usar ninguna expresión despectiva en contra de este. El derecho B es la honra del presidente, el cual, si se ve anulado, también representaría un daño, pero tal vez no un daño tan considerable, en especial si consideran mi capacidad de influencia, el cual es nulo, y debido a que la honra de un cargo público está más atada a sus propias acciones que a la expresión de un individuo X un sábado en la tarde. En el ejemplo planteado, y suponiendo que no hay una regla que determine nuestro actuar, podemos llegar a la conclusión de que el escenario menos gravoso es aquel en el cual se aplica la libertad de expresión en detrimento a la honra, pese a que es el primero de estos el que entró en conflicto con el segundo. Una vez más, podemos observar que la frase planteada no es aplicable, debido a que la forma en la que se determina qué derecho debe prevalecer puede conllevar el escenario contrario a la hipótesis de hecho de la frase. Ahora bien, ¿de dónde sale la frase? Porque, a diferencia de demanda penal, es algo que incluso los abogados utilizan. Y lo que yo creo es que esto se debe a una sobresimplificación y confusión de conceptos. Un derecho, en un sentido funcional, es la capacidad de exigir una conducta. Dame una caja, constrúyeme un edificio, no me mates. Eso sí, para que se pueda exigir una conducta y que esto sea obligatorio, debe haber otra persona que posea a su vez un deber. El deber es un vínculo jurídico que consiste en la necesidad de realizar la conducta exigida. Dar la caja, construir el edificio, no matar. Entiéndase vínculo como una atadura o limitante de nuestra capacidad de actuar, en tanto que el deber nos obliga a realizar la conducta exigida y no otra, que incluso nos podría gustar más. Como podemos observar, el derecho lo que hace es facultarnos a exigir una conducta, mientras que la limitante proviene de nuestros deberes, debido a que conduce nuestro actuar a un punto concreto. Por ende, no es correcto afirmar que nuestros derechos limitan a los demás, sino que son nuestros deberes los que nos limitan. Esta conclusión nos da un mensaje de responsabilidad. Nosotros tenemos deberes para con el resto, los cuales debemos cumplir. Y a su vez, el resto de personas tiene deberes con relación a nosotros, los cuales deben observar. Este mensaje de responsabilidad me parece mucho más valioso que la frase inicial y mucho más acorde a la realidad jurídica. Ahora bien, sí es posible limitar los derechos de las personas por medio de un mecanismo objetivo y avalado por el derecho, pero de eso ya hablaremos en una próxima ocasión. Sin más que decir, les agradezco por el tiempo invertido en este video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.